Buenas tardes, estimados estudiantes. Les confirmo que en este momento se da inicio a la grabación. Y voy a compartir la pantalla. Por favor, ustedes me van a confirmar si en este momento ven la pantalla. Se está iniciando el inicio de compartir pantalla. Bueno, ya creo que la pantalla ya se está compartiendo, ¿sí? ¿Me confirman? Sí, ya nos deja Sí, ver. señora, ya. Muy bien. Y en este momento están viendo la pantalla, ¿cierto? La presentación. Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces nos falta un minutico. Vamos a esperar ese minutico para dar inicio. Bueno, por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, señora, se la escucha. Bueno, vamos a dar inicio a la réplica de la sesión 3, unidad 3, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. El día sábado 20 de abril tuvimos la sesión 3 en el SEAD Acacias. Contamos con una participación de 16 estudiantes quienes de forma presencial estuvimos reunidos en la sala de juntas de la universidad realizando el CIPAS. El día de hoy es la réplica, es la misma reunión que tuvimos y la misma temática, ¿sí? Porque presencial, esta es el CIPAS de primera matrícula virtual. A todos bienvenidos. Recuerde que las tutoras que ese acompañamiento en este CIPAS de primera matrícula del pensamiento lógico matemático, somos la tutora Erika Díaz y quienes habla, la licenciada Cesley Pinilla Sandoval. Tutoras del SEADA Casillas, de la escuela SBTI, y nosotros pertenecemos a la zona Amazonía Orinoquía. Entonces, todos bienvenidos a esta réplica de la sesión. Bueno, ¿cuáles son las temáticas que nosotros vamos a abordar en esta unidad? Son cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento inductivo y deductivo y razonamiento cuantitativo. ¿Por qué son importantes los cuantificadores? Vamos a ver un video, que son importantes los cuantificadores, y ustedes me van a decir si están viendo en este momento el inicio del video. Cuantificadores en nuestra cotidianidad, ¿sí? ¿Estamos ahí observando? Sí, señora. Bueno, entonces damos inicio. ¿Por qué son importantes los cuantificadores? Cuantificadores en nuestra cotidianidad. ¿Son importantes los cuantificadores? Sí, se utilizan de manera constante, ya que siempre decimos palabras que indican cantidad.
Recuerden que en nuestro curso de pensamiento lógico y matemático, lo importante es estructurar el pensamiento de manera asertiva para poder comunicarnos, bien sea verbal, escrita o gestualmente. Y siempre vamos a utilizar cuantificadores en todas las áreas del conocimiento y en la vida diaria. Acá tenemos ejemplos de todos somos beneficiarios de la UNAD. Algunos momentos de la vida no hay palabras para expresarnos. Y cada momento tenemos expresiones que nos indican una cantidad. La palabra todos se aprende antes que la palabra ninguno y algunos antes que la mayoría. Esto lo han determinado investigadores, lingüistas, psicólogos, psiquiatras que han estudiado la mente humana y cómo se van formando las relaciones lingüísticas con la realidad. Algunos investigadores han encontrado muchas diferencias en los idiomas en el uso de los pronombres, pero el hallazgo de los cuantificadores es el de mayor impacto, porque siempre ha fascinado a los lingüistas. Son una especie de matemática del lenguaje y se corresponde claramente con operadores lógicos y funciones matemáticas. Así lo explica Napoleón Katsos, lingüista de la Universidad de Cambridge. ¿Y en dónde lo aplicamos? En el caso de la UNAD, en ingeniería, en cada uno de los programas, en música, en comunicación social, en psicología, en la escuela de leyes, absolutamente en todas. En ingeniería decimos que son importantes en programación, diseño de aplicaciones y en todos los desarrollos ingenieriles, tecnológicos, en todas las áreas del conocimiento. Igualmente, algunos músicos que están viendo nuestro curso indican en dónde vamos a utilizarlo, claro. En la música se usa para leer partituras, contar los tiempos de una canción, para poder leer la música, desarrollar la habilidad de contar o aprender por cuánto tiempo debe sostener una nota en cada una de las interpretaciones. Y otro de los aspectos importantes que tiene esta unidad es la que tiene que ver con el razonamiento. ¿Y qué es razonar? Es la capacidad cognitiva muy importante en nuestro día. Y en nuestro día a día, ya que con ella somos capaces de resolver problemas aplicados a la lógica, a partir de la experiencia y o el entendimiento. Hay varios tipos de razonamiento, pero fundamentalmente en lógica tenemos el razonamiento inductivo que, como lo explican acá, en psicología se usa este tipo de razonamiento, pues va ligado a un argumento en el que existe una premisa capaz de identificar patrones de conducta de los que se extrae una conclusión general. Por lo tanto, consiste en considerar varias experiencias individuales del paciente para extraer de ellas un principio más amplio y genérico. Es decir, al analizar el comportamiento de unos individuos, podemos generalizar el comportamiento de una comunidad. Por su parte, el razonamiento de tipo deductivo parte de una generalidad hacia lo particular o específico, o como lo decimos acá, de lo universal a lo existencial. Entonces, ese tipo de razonamiento se parte de una ley, de una premisa grande, muy válida. Por ejemplo, los cuerpos celestes se atraen por el efecto de los campos gravitacionales.
La Luna es un cuerpo celeste, se atrae con la Tierra por efecto de los campos gravitacionales. Ese sería un tipo de razonamiento deductivo. También hay otro tipo de razonamiento que vemos en la unidad denominado el razonamiento cuantitativo, en donde aprovechamos proporciones, relaciones, series, porcentajes para obtener solución a problemas muy cercanos a la realidad. En conclusión, no importa de dónde somos, esta unidad nos enseña que los cuantificadores y los razonamientos se usan en todas partes del mundo y que cualquiera que sea la profesión de cada uno de ustedes, esta unidad te ayudará a fortalecer tu pensamiento lógico y matemático. Feliz. Bueno, hemos escuchado la importancia, vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Aplicar los conceptos fundamentales de cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento cuantitativo y razonamientos deductivos e inductivos. Con respecto a esos objetivos específicos, vamos a identificar las características de un cuantificador y sus clases. Reconocer la utilidad del razonamiento cuantitativo en la vida profesional. Identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación. Y realizar un taller individual. ¿Listo? Como escuchamos, pues razonar es la capacidad cognitiva muy importante para solucionar situaciones, problemas. Todo el tiempo estamos enfrentados a situaciones, desde nuestra casa, nuestro trabajo, desde lo que estudiamos, los diferentes programas. Entonces, el video fue nos explica, ¿cierto? Desde diferentes entornos, cómo nosotros vivimos, ¿cierto? No es solamente una teoría, sino es en la práctica el tema de la unidad 3. Entonces, las clases de cuantificadores. Tenemos el cuantificador universal. Bueno, pero estos cuantificadores viene de cuántos, ¿cierto? De determinar cantidad. Entonces, el cuantificador universal hace referencia a todos o ninguno de los elementos, tiene la característica indicada en el predicado de la proposición. Entonces, el cuantificador universal lo podemos representar, ¿cierto? Con la palabra todos o ninguno, ¿cierto? La palabra, este cuantificador se simboliza, ¿cierto? El símbolo de él está hacia arriba, ¿cierto? Como rotada con las paticas hacia arriba. Parecida, ¿no? Es un símbolo que nos representa el cuantificador universal y se lee para todo X que pertenece al conjunto universal, P de X. Significa, para todo X se cumple P de X. Y el cuantificador existencial o particular, mire, admite estas dos palabras, tanto existencial o particular, hace referencia a algunos elementos. Tiene la característica indicada en el predicado de la proposición. Entonces, aquí encierra un grupo de elementos o también a un elemento. Aquí en el cuantificador universal es a todos o a ninguno, ¿cierto? Siendo afirmativo todos y siendo la negación ninguno. Y acá tenemos que existe, ¿cierto? Un grupito, un número de elementos y lo representamos con este símbolo. Entonces, hacia la izquierda, ¿cierto? Existe un X que pertenece a dos puntos P de X. Esto significa que existe al menos un X, o sea, un elemento que cumple P de X. Todo esto ya lo vamos viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, vamos a observar el OVA.
Entonces tenemos aquí el OVA. Ustedes me van a confirmar si están viendo OVA cuantificadores. Espera un momento. Sí, sí, señora. Bueno, entonces esperan un segundito. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a identificar los tipos de cuantificadores y su usabilidad en situaciones de diferentes contextos. Bueno, vamos a ver un quiz. A continuación presentará un quiz de 3 preguntas que le permitirán identificar los conocimientos previos que tiene sobre cuantificadores. Conocimientos que debemos en este momento tener antes de iniciar. De la siguiente proposición, ¿cuál es el término que identifica el cuantificador? Todos los aviones tienen tren de aterrizaje. ¿Cuál es el término? ¿Cuál sería el cuantificador? Todos. B, aviones. C, tienen. D, los. ¿Cuál sería la respuesta? Todos. Bueno, muchísimas gracias. Todos. Correcto, muy bien, ¿cierto? Todos nos está representando el cuantificador. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes es un cuantificador? ¿Cuál de esos que observamos acá? A, disyunción. B, existencial. C, condicional. D, infinito. ¿Cuál de estos términos me está representando un cuantificador? Bueno, ¿cuál respondemos? No sé si de pronto me respondieron en el chat y voy a pedir el favor que abran un segundito el micrófono, que el que responda me dice la respuesta y vuelve y cierra. Pues ahí en el chat una compañera dijo condicional. Bueno, recordemos que están hablando del cuantificador. Si recuerdan que nosotros vimos, hace un momento se explicó cuantificador universal, ¿cierto? Que era todos o ninguno. Y también estaba el cuantificador, el que admite un grupo de elementos o un elemento, que es el existencial o particular. O se pueden utilizar cualquiera de los dos términos, ¿listo? Pues el condicional, ¿qué es? Es un operador lógico, ¿cierto? Es un conector lógico que se representa con la flechita hacia la derecha. Entonces tenemos que el cuantificador, en este caso, es el existencial. Muchísimas gracias al estudiante que me hizo el favor de leer la pregunta del chat. Continuamos. ¿Cuál de los siguientes refiere un cuantificador universal? Universal, cuantificador universal. Algunos, bastantes, todos, muchos. Todos. Muy bien. Correcto, muy bien. Bueno, ya tenemos nuestras 3 preguntas de presaberes. Vamos a irnos con la definición, tipos y simbología. Entonces, un cuantificador es una expresión lógica con la que se puede especificar la cantidad determinada de elementos en una proposición. Entonces, él nos permite determinar, ¿cierto? Si son todos los elementos, si no es ningún elemento, si es una cantidad, cierto número de elementos. Es con esa palabra, ¿cierto?
que vamos a identificar y es decir, que nos está permitiendo contar de cierta manera y por eso se llama cuantificador. Bueno, está el cuantificador universal, ¿cierto? Y está el cuantificador existencial o particular. De repente puede aparecer cuantificador particular o puede ser cuantificador existencial. Estamos hablando del mismo, ¿listo? Cuantificador universal es la expresión lógica que es verdadera cuando todos los elementos de X pertenecientes al conjunto relacionado cumplen la condición. Entonces, podemos tener el universal afirmativo y el universal negativo, ¿cierto? Frases que se usan para denotar un cuantificador universal afirmativo. Podemos utilizar todos X o todo X, ¿cierto? ¿Qué representa X? Son los elementos, por ejemplo, todos los estudiantes, ¿cierto? Todo estudiante. Para cada X, cualquiera X, para todo X, ¿cierto? Generalmente estamos utilizando todos y todo. Estamos utilizando nosotros. Estos ejemplos de cuantificador universal afirmativo, mire, todas las personas nacen de una madre. Entonces, no existe alguien que se salga, ¿cierto? Es todo, es un cuantificador universal afirmativo. Todas las personas nacen de una madre. Cada mes tiene por lo menos 28 días. Para cada votante hay un tarjetón electoral. Acá estamos utilizando, ¿cierto? Los ejemplos que hace un momento vimos de las formas como podemos utilizar un cuantificador universal afirmativo. Pero como también tenemos el cuantificador universal negativo, ¿cierto? Que ya no sería todo, sino ninguno, lo que nos está representando para ningún X, ninguno, nadie, nada. Es muy utilizado ninguno, ningunos. En el ejemplo tenemos, pues lo trabajamos, como se puede presentar, ningún menor de edad puede votar en las elecciones, ¿cierto? Nadie ganó el parcial de programación, para ningún médico es importante la fama, entonces traemos estos ejemplos. Bueno, ahora hablaremos del cuantificador existencial o particular. Es la expresión lógica que es verdadera cuando existe uno o varios elementos X pertenecientes al conjunto relacionado que cumple con la condición. Miremos a ver, tenemos el existencial afirmativo, existencial único, existencial negativo, ¿cierto? Aquí existe un grupito de elementos, varios elementos. Aquí existe único elemento y tenemos el existencial negativo, ¿cierto? Que está negando al existencial afirmativo, la negación. Nos vamos a ver cómo nos queda. Entonces, existe al menos un X. Para algún X, para algunos X, existe un X tal que algunos X. Bueno, tenemos acá existencial o particular, ¿cierto? Del que estamos hablando. Existencial afirmativo. Existe al menos un colombiano que es político. Existe al menos un colombiano que es político. Algunos estudiantes son monitores, ¿cierto? Existe un grupo de estudiantes monitores. No podríamos decir todos los estudiantes son monitores. Bueno, si quisiéramos expresar este existencial afirmativo, ¿cierto? Ustedes no le ven acá ninguna negación. Algunos estudiantes son monitores. Lo volveríamos universal si dijéramos todos los estudiantes son monitores, ¿cierto? Pero pues no sería correcto porque no todos los estudiantes son monitores. En el existencial negativo, para algunas enfermeras no es problema la sangre. O sea, tenemos algunas enfermeras, no es problema la sangre, ¿cierto? Tenemos una negación.
Una negación en donde, en el predicado, ¿cierto? No es problema la sangre. Algún perro no está vacunado. Entonces tenemos la negación en lo que se está hablando del sujeto, o sea, del perro, que no está vacunado. Es evidente, ¿cierto? Cuando estamos negando al cuantificador existencial. Existencial afirmativo, no tenemos acá ninguna negación y tenemos existe, al menos un colombiano o algunos, y tenemos en existencial negativo, pues la negación del predicado, es decir, lo que se está hablando en este caso de las enfermeras. Para algunas enfermeras no es problema la sangre. Algún perro no está vacunado. Existe el existencial único, pues que existe un único elemento, existe un único presidente de Colombia. Entonces es un existencial único. Bueno, vamos a ver estos ejemplos. Estemos muy atentos. Recordemos que nosotros estamos en la tarea 3. Ya en este momento estamos trabajando en foro, haciendo la construcción de esa tarea, que quiere decir que ustedes pueden dejar sus aportes, que lo primerito que debieron haber hecho, y si no lo han hecho, entonces hacerlo cuanto antes, que es ingresar al foro, unidad 3, foro de discusión, unidad 3, tarea 3, donde usted va a encontrar pues todo el mensaje de apertura del foro, seguidamente revisar qué compañeritos han elegido letra para no repetirla, y usted elegir la letra de los ejercicios a trabajar. Parte de eso, entonces, ir realizando sus aportes, hagámoslo pues con tiempito para que se pueda hacer todo el proceso de esa revisión de los aportes, de lo que usted deje, lo vamos revisando, lo vamos retroalimentando, le vamos diciendo, va muy bien, o de pronto hay que corregir, hay que mejorar tal parte, tal momento del procedimiento. Entonces, en este cuantificador universal, aquí tenemos el símbolo por un ladito. Si lo observamos de color naranja, ese es el símbolo que me representa un cuantificador universal. Y en el lenguaje natural es para todo. ¿Listo? Así lo leemos nosotros, para todo. Cuando vemos esto, ya vemos que acá hay un para todo, o sea, un cuantificador universal. Nos vamos con los ejemplos. Dice, todas las frutas son dulces. Todas las frutas son dulces. ¿Dónde está mi cuantificador? Todas, ¿cierto? Lo dejamos en rojo. ¿Cuál es ese X? ¿Cuál es el sujeto de quien estamos hablando? De las frutas, ¿cierto? Todas las frutas son dulces. ¿Cuál sería acá el verbo o cúpula? Acá hay un verbo, ¿cierto? Son. Y dulce, ¿cierto? Lo que se está diciendo de las frutas. Entonces, todas las frutas son dulces. Pues aquí lo que nos están mostrando simplemente es decir que es un cuantificador universal. Se están refiriendo a todas las frutas son dulces. Ahora lo vamos a negar. Ninguna fruta es dulce. Entonces, con aquí negamos directamente, ¿cierto? De todos pasa a ninguna. Se ve bien esa negación del cuantificador universal. ¿Listo? Ahora, en su simbología. Universal afirmativo, simbólicamente, recordemos que está el lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Simbólicamente, ¿cómo representamos lo que aquí está escrito? Entonces, para todo X que pertenece a U, 2 puntos, ¿cierto? Se cumple un P de X. Entonces, para todo X que pertenece a U, se cumple un P de X. Entonces, aquí tenemos, es decir, para todo X en U, se cumple P de X. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué se está cumpliendo? Que para todo X, es decir, todas las frutas, se cumple el P de X, son dulces. Esto siendo un sujeto y esto siendo la parte del predicado, el P de X. Universal negativo. Para todo X que pertenece a U, acá tenemos no se cumple P de X. No se cumple P de X. Es decir, para todo X en U, no se cumple P de X. Tenemos acá el cuantificador existencial representado con este símbolo, ¿cierto? Parecido a la E, pero invertido. Este es el símbolo del cuantificador existencial, cuando lo vamos a colocar en lenguaje simbólico, lo que representamos acá.
algunos estudiantes asisten al CIPAS. Es un existencial afirmativo, ¿cierto? O sea, un grupo de estudiantes, algunos nos está representando ya el cuantificador existencial. También se puede llamar cuantificador particular. Recuerde que las dos palabras hacen referencia a un grupo, ¿cierto? De X, de estudiantes, de animales, de personas. Entonces, algunos estudiantes asisten a CIPAS. En este cuantificador nosotros estamos negando, ¿cierto?, lo que se dice de sujeto. Entonces, algún animal no es mamífero, ¿cierto? Algún animal no es mamífero, estamos ubicados en un cuantificador existencial negativo. Y un existencial único. Nos vamos para la parte y observamos su símbolo, ¿cierto? Tenemos el símbolo del cuantificador existencial o particular, ¿cierto? Pero acompañado de un símbolo factorial, ¿cierto? Ese es el nombre de este símbolo que observamos. Parece como lo que cierra al símbolo de exclamación, ¿cierto? Que abre y cierra. Acá solamente hay uno en esa posición. Y me está representando un cuantificador existencial único que en mi proposición, ¿cierto? Porque realmente nosotros aquí estamos hablando de unas proposiciones. En mi proposición está involucrado un único elemento. Existe un único rector de la UNAT. Entonces, es un cuantificador existencial único. Bueno, el primero, ¿cómo se representa simbólicamente? Existe un X que pertenece a dos puntos P de X. Significa que existe al menos un X, ¿cierto? Un elemento que cumple lo que estamos hablando de él, P de X, ¿cierto? Lo que estamos diciendo del sujeto, es decir, que asiste al CIPAS. Ahora existe un X que pertenece a negación de P de X. Significa que hay al menos un elemento X que no está cumpliendo con lo que se está hablando del sujeto, ¿cierto? Hay al menos un elemento pues, que no es un animal mamífero. Y en cuanto al último, pues que significa un único elemento que está cumpliendo lo que estamos diciendo, que es el rector de la UNAT. Bueno, vamos a continuar ya en un momentico. Continuamos entonces con cuantificador universal, con su expresión simbólica. Todos los docentes de la UNAT son profesionales. ¿Qué tenemos aquí? Todos es un universal afirmativo. ¿Cómo lo vamos a representar de forma simbólica para todo X que pertenece a coma P de X? Todos los docentes de la UNAT, ¿cierto? X tal que X son profesionales. Para todo X que pertenece a, están en paréntesis, abrimos paréntesis, X son profesionales. Lo podemos representar de esta forma. Miren, esta primera representación simbólica es una representación general. Obsérvenla ahí. Como nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestro ejemplo, utilizamos esta representación general y la llevamos al ejemplo que tenemos. Entonces tenemos para todo X que pertenece a, ¿cierto? Que pertenece a un conjunto. Para todo X que pertenece a A. ¿Qué debemos colocar acá? Pues P de X, lo que estamos hablando, ¿cierto? De el sujeto, los docentes de la UNAT, que estamos diciendo de ellos que son profesionales. Entonces, X son profesionales. Paréntesis para todo X que pertenece a A, ¿cierto? Esos elementos que pertenecen al conjunto A. ¿Qué pasa con los elementos? Pues X, ¿cierto? Estos docentes son profesionales. Cerramos paréntesis. Esta proposición que tenemos, ¿cierto? Todos los docentes de la UNAT son profesionales, que tiene un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Por tener todos, lo podemos llevar de forma simbólica de esta manera. Ahora, tenemos ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza, ¿cierto? Entonces, ya estamos negando, ¿cierto? En la parte, en el lenguaje natural, se está negando el cuantificador. Pero cuando yo lo llevo, ¿cierto? Al lenguaje simbólico,
hay que tener cuidado en eso. El cuantificador no admite ser negado. Lo que vamos a negar, ¿cierto? En el lenguaje simbólico es lo que se está diciendo, el predicado, lo que se dice, ¿cierto? Del sujeto, en este caso es del ningún ingeniero, del ingeniero, lo que estamos hablando, del ingeniero que se está diciendo, o de la naturaleza. Ahí es donde vamos a negar. Es como si nosotros dijéramos, todos los ingenieros ambientales no odian la naturaleza. Entonces, ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Se va a representar de esta manera. Ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. ¿Cómo se va a escribir? La primera parte nos queda tal cual. Para todo X que pertenece a, negamos lo que se dice del sujeto. O sea, el predicado, negación P de X. Entonces lo llevamos completico al ejemplo que tenemos. Para todo X que pertenece a X, no odia la naturaleza, ¿cierto? Acá va la negación. Odia la naturaleza, entonces X no odia la naturaleza. Cuantificador existencial. Expresión simbólica. Algunos estudiantes asisten a las web conferencias. Entonces, es un cuantificador existencial o también podría decir cuantificador existencial, cuantificador particular, ¿cierto? Particular afirmativo. Algunos estudiantes asisten a las web conferencias. Existe un X que pertenece a dos puntos P de X. Significa que existe al menos un X, o sea, un elemento existe, que cumple P de X, lo que estamos hablando, ¿cierto? O sea, el predicado de lo que estamos hablando de los estudiantes, o sea, que asisten a las web conferencias. ¿Existe algún estudiante X tal que X asistió a las web conferencias? Para todo X que pertenece a, recordemos que es la parte simbólica. X asistió a las web conferencias. Continuamos con el siguiente ejemplo. Algunos estudiantes no asisten a los talleres. Algunos estudiantes no asisten. Algunos me ubican mi cuantificador existencial, ¿cierto? Y no en la negación. Entonces tenemos, existe un X que pertenece a, ¿cierto? X no asistió a los talleres. Tenemos la proposición, ¿cierto? Con un cuantificador existencial negativo y lo llevamos a su forma simbólica, representándolo como existe X que pertenece a, este es un elemento que pertenece al conjunto A, ¿cierto? Existen, estos X son los estudiantes. Cerramos paréntesis, tal que X, abrimos paréntesis, no asistió, o sea que los estudiantes no asistieron a los talleres, cerramos paréntesis. Es la forma de escribirlo de manera simbólica. Bueno, nos dicen vamos a jugar tiro al blanco. Necesito que me colaboren. Vamos a revisar el chat en este momento si tenemos alguna pregunta. Es importante, vamos a ver aquí el chat. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, tenemos a Camila Andrade, Andrea Durán, Camila Andrea Durán. Bueno, ella nos pregunta que si vamos a resolver la actividad 3. Nosotros estamos en un CIPAS de primera matrícula y estamos explicando la temática. ¿Listo, Andrea? Entonces, nosotros estamos trabajando la actividad correspondiente al CIPAS de primera matrícula, sesión 3. Bueno, el que vaya a participar, abre su micrófono, responde y nuevamente lo cierra. Entonces, vamos a contar con su participación. Bueno, nosotros estamos por acá.
Vamos a jugar tiro al blanco y miraremos tu puntería con lo aprendido. Bueno, antes de seguir, les voy a hacer la recomendación que cuando ustedes observaron el CIPAS, no olviden hacer la confirmación, ¿cierto? Que en este momento ustedes están aquí en este momento están conectados. Deben hacer, o sea, diligenciar su asistencia directamente desde el campus, confirmando que ya saben el CIPAS. Entonces no olviden hacer eso, pues de lo contrario no nos aparecerían en los listados que nosotros tenemos, porque recuerden que ya nos estamos enviando el link de asistencia, entonces es fundamental que ustedes lo hagan, si no, de lo contrario, pues no tendríamos registro de la asistencia la están haciendo directamente en el campus. Entonces, por favor, entre todos vamos a responder, vamos a jugar tiro al blanco y miraremos su puntería con lo aprendido. Vamos a empezar, quiz de dardos. ¿Qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Todos los colombianos son gente alegre, todos. ¿Qué es? ¿Un cuantificador universal afirmativo, un existencial único o un existencial afirmativo? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, uno valiente que abra el Universal micrófono. afirmativo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver si tiene o no tiene la razón. Muy bien, ¿cierto? Nos estaban hablando de todos, un universal. Siguiente, ¿cuál de las siguientes palabras no se usa para el cuantificador existencial? No se usa. Algunos, todos, existe al menos uno. Existe al menos un. Dice, no se usa. No se usa para el cuantificador existencial. ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Otro estudiante que de pronto tenga la respuesta? Para un cuantificador existencial, ¿no puedo utilizar alguna de estas palabras? ¿Cuál yo no puedo utilizar? Acuérdense que es existencial. ¿Será todos? Bueno, vamos a ver, ¿cierto? Todos, porque todos es el cuantificador universal afirmativo, claro, y me están hablando es del existencial. Sí, señora. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes proposiciones hace referencia a un cuantificador existencial negativo? Cuantificador existencial negativo. ¿Cuál hace referencia? ¿Existe un papa en el Vaticano? ¿Algunos perros no tienen pulgas? ¿Algunos estudiantes son juiciosos? ¿Cuál será un existencial negativo? Algunos perros no tienen pulgas. Claro, ¿cierto? Porque algunos, ¿cierto? Es el que me representa el existencial o particular, ¿cierto? Que hay un grupo, ¿de qué? De perros. Y acá tenemos la negación. Muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cuál no es un tipo de cuantificador? No es cuantificador. Existencial afirmativo, universal negativo, existencial relativo. ¿Cuál no es cuantificador? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, vamos a ver qué respondemos. ¿Existencial relativo? Muy bien, gracias. Muy bien, bueno, resultados nos fue muy bien. Bueno, volvemos a la presentación, vamos a continuar, aquí ya trabajamos el OVA. Cuantificadores, un cuantificador es una expresión con la que determinamos cantidad, ¿cierto? ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? Cantidad de elementos que estamos ahí, cantidad de estudiantes. Expresiones ya las habíamos visto, ¿cierto? Todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno. Todo esto depende de que sea universal, ¿cierto? O de que sea existencial o particular. Algunos estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learnings. Bueno, este es un cuadrito resumen
De pronto si le pueden tomar un pantallazo, una foto, aquí tenemos un cuadro resumen, ¿cierto? Las palabras que me representan o las palabras que yo puedo utilizar en el momento de una proposición categórica o que pueda leer, ver en la proposición para poder identificar el cuantificador. ¿Listo? Tenemos el cuantificador universal, tenemos el cuantificador existencial o particular y tenemos su lenguaje simbólico en cuanto al cuantificador universal y en cuanto al cuantificador existencial. Tanto el lenguaje simbólico cuando es afirmativo o cuando es negativo. Entonces, en este caso del lenguaje simbólico, dice, todos los estudiantes traen los materiales, ¿cierto? ¿Cómo yo lo represento de manera simbólica? Esto está en lenguaje natural, ¿cierto? Está mi proposición. Y ella se llama en este momento proposición categórica, ¿cierto? Porque ya contiene un nuevo elemento que es el cuantificador. Entonces, lo representamos para todo X que pertenece a U. X traen los materiales, ¿cierto? Pero también podríamos tener el caso de que ningún estudiante trae los materiales, ningún estudiante trae los materiales. Para todo X que pertenece a U, X, utilizamos el símbolo de negación, no traen los materiales, o escribimos no traen los materiales también. Las dos formas es correcta. Pero también podemos decir todos los estudiantes no traen los materiales, ¿cierto? Estas dos formas las podemos utilizar, ¿cierto? Las dos formas las podemos ver que se utilizan y de igual forma, si lo llevo en el lenguaje simbólico, puedo utilizar X con el símbolo de negación, traer los materiales, o para todo X que pertenece a U, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, X no traen los materiales. Ahora, en el lenguaje simbólico, cuando es un cuantificador existencial o particular, existe un X que pertenece a U, X traen los materiales, ¿cierto? Algunos estudiantes no traen los materiales, está la negación. Entonces, algunos estudiantes traen los materiales, es un cuantificador existencial afirmativo. Pero si yo digo algunos estudiantes no traen los materiales, es un cuantificador existencial negativo. Cuantificador existencial afirmativo, ¿cierto? Cuantificador existencial negativo. Pero si nos dicen cuantificador particular afirmativo, también es correcto, porque se llama existencial o particular. Miren acá el nombre, no nos confundamos, porque se pregunta después particular y no lo relacionan que era el mismo que se vio, que es el existencial. Esto es un resumen que nos sirve para resolver este ejercicio 1. Bueno, entonces aquí todo el tiempo hemos hablado de las proposiciones categóricas, ¿cierto? Esas proposiciones, en este momento pues nosotros veníamos tratando las proposiciones, ¿cierto? Pero ya en esa unidad tenemos el cuantificador. Entonces, cuando tenemos esa parte de ese cuantificador, vamos a observar esa proposición categórica. Y en este momento nos están mostrando un cuadro, este cuadro. Entonces vamos a ver el OVA que nos va a explicar qué ocurre con estas proposiciones categóricas, ¿cierto? Sus partes, cómo las vamos a identificar, cómo las vamos a relacionar, ¿cierto? Las proposiciones categóricas se clasifican en su cantidad y calidad con el fin de establecer la relación entre diferentes argumentos y categorías. Entonces nos vamos con este OVA.
Bueno, vamos a iniciar. Bueno, en este contenido vamos a ver las definiciones, partes, propiedades, clasificación, proposición. La definición. Las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Nosotros ya sabemos que la proposición es una expresión, ¿es cierto? De la cual podemos decir si es algo falso o verdadero de lo que me está hablando. Son afirmaciones acerca de categorías o clases. Toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación entre ellos. Asimismo, nos referimos con las letras S y P. Vamos a ver, ¿qué es S y P? Contenido, ¿cuáles son las partes de la proposición categórica? Primero un cuantificador, ¿cierto? Todos, algunos, todo, algún, ¿cierto? El cuantificador. Sujeto, pues, estudiantes, ¿cierto? Lo que estamos, animales, el verbo cúpula, ¿cierto? Verbo. Y el predicado, ¿cierto? Los estudiantes están en el CIPAS. Entonces, todos los estudiantes van al CIPAS. Se dan cuenta que estas son las partes: cuantificador, sujeto, un verbo, que lo llamaremos verbo cópula, y el predicado, lo que estamos hablando del sujeto, ¿cierto? Que es, pues, la estructura de una oración, sujeto, verbo y predicado. Aquí, pues, nos acompaña el cuantificador, que es lo que me está representando esa cantidad dentro de la proposición. Bueno, las propiedades, por favor tengamos presente que las propiedades son según su cantidad, puede ser, ¿cierto? Las propiedades según su cantidad y según su calidad. Vamos a ver según su cantidad. Según su cantidad. Son singulares, se refiere a un solo elemento, ¿cierto? S es P, S no es P. Son particulares o qué, ¿cierto? O existenciales, o sea, algunos S son P o algunos S no son P. O sea, es existencial o universal, ¿cierto? Esas son qué, por su cantidad. Son sus propiedades, ¿cierto? Y su clasificación por su cantidad, ¿cierto? En particulares o existenciales o universales. Claro, eso está representando la cantidad, ¿cierto? El grupo de elementos. ¿Cuántos hay? ¿Un grupo de elementos o todos los elementos o ningún elemento? Bueno, yo creo que ahí vamos bien. Y según su cualidad, esa propiedad según la cualidad se divide en qué? Ah, según la cualidad va a ser afirmativo o va a ser negativo. ¿Sí recuerdan? Universal afirmativo, universal negativo, afirmativo y negativo. ¿Según qué? La cualidad. Entonces, afirmativo, cuando el predicado es compatible con el sujeto, ese es P. Y negativo, cuando el predicado no es compatible con el sujeto, ese no es P. Bueno, seguimos acá y nos vamos a un verdadero y falso, a un juego. Vamos a participar. Voy a revisar en el chat si tenemos preguntas. ¿Cómo vamos, muchachos? Vamos a participar, por favor. El que quiera participar de la actividad del juego, abre el micrófono, contesta y lo cierra rápidamente. ¿Listo? Recordemos que debemos confirmar asistencia desde el campus. Bueno, creo que aquí damos inicio. Ah, bueno, todavía no tenemos clasificación. Llegué a la otra parte. Bueno, tenemos la clasificación. Entonces, vamos a sacar un momentito. Estamos aquí. Según su cualidad pueden ser. Vamos a ver siguiente. Bueno, la clasificación, una proposición es categórica cuando tiene
una de las siguientes 4 formas. Miremos a ver. Es categórica. Si ella es universal afirmativa, ¿listo? Si es una universal afirmativa, ya sabemos que lleva ese cuantificador, ¿cierto? Todos o todo, un universal. Ella va a ser de tipo, esa proposición se va a clasificar como tipo A. Se va a clasificar porque es que después yo voy a tener 2 proposiciones categóricas y voy a establecer la relación entre las dos. OSSP, ella va a ser, si es universal afirmativa, va a ser una proposición tipo A. Si es una universal negativa, ella va a estar clasificada como una proposición tipo E. Entonces, la universal afirmativa es A y la universal negativa es E. Si es una particular afirmativa, ¿cierto? O existencial afirmativa, recuerden que podemos utilizar las dos palabras. Existencial afirmativa o particular afirmativa, se va a clasificar como una proposición tipo I. Y si es un particular negativo o existencial negativo, va a ser una proposición tipo O. Bueno, esto con el objeto de ubicar y establecer las relaciones entre ellas dos, esas dos proposiciones categóricas en este cuadro de oposiciones. Entonces, ¿cómo va a estar ubicado el cuadro? Mire, aquí va a estar la A, la E, la I y la O. Es decir, que si que aquí me ubico aquí en la A, ¿cuál va a ser tipo A? Pues las proposiciones universales afirmativas y tipo E universal negativa, es decir, que A y E, o sea, la parte superior del cuadro, son las proposiciones con los cuantificadores, ¿cierto? Todos o todas, o sea, que son las universales. Estas dos son universales. Esta es afirmativa y esta es universal negativa. Y en la parte de abajo estarían las existenciales o particulares, ¿cierto? Con los cuantificadores algunos o alguno. Y cuando es ese existencial afirmativo es tipo I, o sea, aquí lo voy a ubicar, y tipo O cuando es el existencial negativo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Entonces, arriba están las universales, ¿cierto? Y abajo están las existenciales o particulares. La primera es afirmativa, la segunda es negativa. Aquí son la existencial, esta es afirmativa, esta es existencial negativa. Vamos a ver cómo, un ejemplo, aquí colocamos un ejemplo, una proposición categórica universal afirmativa, todos los animales son mamíferos. Una universal negativa, ningún animal es mamífero. Con la misma, se está dando como el ejemplo, ¿no? Algunos animales son mamíferos. Ah, esta es una existencial afirmativa, mire. Algunos animales no son mamíferos. ¿Por qué? Porque cuando nos den nuestra parejita de proposiciones categóricas, pues yo puedo establecer una relación entre ellas. Si observan, si yo tengo dos proposiciones, una que sea tipo A y tipo E, pues mi relación entre ellas es que son contrarios. Pero si de pronto mi pareja de proposiciones categóricas es una es tipo A y otra es tipo O, la relación entre ellas dos es contradictoria. Entonces hay una relación, ¿cierto? Este cuadro de oposición que permite ubicar esas proposiciones categóricas y establecer la relación entre ellas. Nos vamos con los ejemplos. Aquí tenemos como esta tablita. Eso sería bueno como tomar un pantallazo o una foto, ¿cierto? Aquí tenemos esta tablita que nos resume. Mire, universal afirmativo es tipo A, todo es P, a particular afirmativo es tipo I, algún es P, un universal negativo es tipo E, ningún es P, y un particular negativo es tipo O, algún S no es P. Entonces, bueno, aquí tenemos la proposición. Mire esta tabla que nos trae. Pues que yo sé que tengo mi proposición categórica, que es ningún virus es COVID. Esa es mi proposición. Pero, ¿qué categoría tiene mi proposición? Pues que es una universal negativa, ¿cierto? Ningún virus es COVID. Una universal negativa. ¿Cierto? Una universal negativa. Ninguno es un cuantificador. Mire, esta tabla me está identificando las partes. Esas son las partes de la proposición categórica. Cuantificador ninguno, sujeto virus,
Verbo cúpula es predicado COVID. ¿Sí se dan cuenta? Estamos ya colocándole las partes a la proposición categórica. Ya quedó organizada con las partes. Ahora vamos a ver el tipo. ¿Cuál es el tipo? Ella es tipo E, miren, acá la tenemos a un lado. Y vamos a confirmar, miremos acá, universal negativo tipo S. Y ya como vimos el cuadrito, ya sabemos el cuadro de posición, la E, ¿cierto? ¿En qué partecita está? Ahora, todos los virus son COVID. Todos, bueno, esta es una proposición categórica, todos, que es universal afirmativa, todos los virus son COVID, universal afirmativa. Cuantificador todo, sujeto virus, los virus, verbo cópula son, predicado COVID. COVID, o sea, lo que se dice, ¿cierto? Del sujeto y también predicado, en este caso también podríamos establecer que se encuentra después del verbo predicado, ¿cierto? Está después del verbo. Y es tipo A. Vamos a oprimir aquí, juguemos. Ahora sí vamos a empezar un quiz. ¿Estamos listos? ¿Empezamos? Sí, señora. Bueno, vamos a ver, me ayudan, empezamos, vamos a resolver. Dice, ¿qué tipo de proposición categórica? Ningún elefante tiene alas. ¿Qué me dicen ustedes? Ningún elefante tiene alas. Primero, ¿qué es ningún elefante tiene alas? ¿Cómo yo la clasifico? ¿En qué? La E. Tipo E, última palabra. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, sí, muy bien. Tipo E. ¿Qué tipo de proposición categórica es? Todos los bebés lloran. La A. Sí, porque es una universal afirmativa, ¿cierto? Acuérdense que en la parte de arriba tenemos las universal, afirmativa y negativa. Todos los bebés lloran, tipo A, muy bien. La estudiante que me contestó, gracias, muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún colombiano nació en Bogotá? ¿Algún colombiano nació en Bogotá? La I. Tipo I. Y Sí, tenemos un existencial afirmativo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tipo de proposición categórica es? ¿Algún fiscal no es corrupto? La O. O. Tipo O, muy bien, ¿cierto? Que es el existencial negativo. ¿Qué proposición categórica es? ¿Algún caleño baila salsa? ¿Algún caleño baila salsa? La I. Muy bien. Ningún niño está descalzo. La O. Es la E. La E. La E, profe, la E. ¿Cierto? Porque es un universal negativo. Muy bien. Súper bien. Ahora es hora de saber cuánto entendiste sobre las proposiciones categóricas. Vamos a ver. Pregunta 1, vamos con 4 preguntas. Clasifique la siguiente proposición categórica. Algunos estudiantes son disciplinados. Algunos estudiantes son disciplinados. La O. Bueno, ¿todos están de acuerdo? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Alguien más? Es que esta proposición categórica, ¿cierto? Se clasifica como existencial afirmativo. Algunos estudiantes son disciplinados. El Profe, la existencial I. afirmativo. Tipo I. Tipo I, vamos a ver. La I. Muy bien. Ahora, si tenemos la siguiente proposición categórica, algunas madres son tiernas, ¿qué relación hay entre ellas? Algunas madres son tiernas. Si tenemos la siguiente proposición categórica, algunas madres son tiernas. Su alterna es, ninguna madre es tierna, todas las madres son tiernas.
algunas madres no son tiernas. La relación subalterna. Algunas madres no son tiernas. Algunas no son tiernas. Bueno, vamos a colocarla acá y es incorrecto. Acuérdese ¿qué otra proposición, cierto? ¿Con qué otra proposición yo relaciono algunas madres son tiernas, algunas madres son tiernas, es un existencial afirmativo, ¿con qué lo relaciono para que se vuelva una relación entre ellas subalterna? Todas las madres son tiernas. Bueno, si no es una, vamos a ver con la otra. Bueno, nos fuimos con la otra pregunta. Los colombianos son buenas personas. De esta proposición, ¿cuál es la cópula? La cópula es, colombianos, buenas personas son. ¿Es cópula o verbo? ¿Se acuerda que Son. tienen este sinónimo? Son. Listo, pasamos. Dice, establece la cantidad. ¿Sí recuerdan que era la cantidad? De la siguiente proposición categórica. Ningún estudiante del curso de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería industrial. ¿Cuál es la cantidad? ¿Singular, particular o universal? Ningún. ¿Cuál sería? Singular. Ningún. Ahí ¿en cuál cuantificador estamos? Sigo Universal. todos, exacto, sigo todos, ¿cierto? Sería universal afirmativo, ninguno es universal negativo, entonces sería el universal. Bueno, terminamos aquí, continuamos en nuestra presentación, ¿cierto? Bueno, ese razonamiento cuantitativo, vamos a, pues, a intentar trabajar esta partecita hasta donde alcancemos, porque vamos con esta ova. Por favor, vamos a estar atentos, atentos. Bueno, mientras se carga este recurso, vamos a hablar del razonamiento deductivo o inductivo. Bueno, la idea es que ustedes me compartan qué entienden por razonar. Alguien que por favor me diga algo o la idea o lo que usted entiende por razonar. Bueno, ya empezó aquí. Ustedes por favor me confirman si están viendo en este momento el OVA. Sí, Chicos. señora. Perfecto, listo. Entonces vamos a iniciar.
Bueno, el siguiente recurso nos habla del concepto y características del razonamiento cuantitativo, ejemplo de situaciones donde se evidencia la utilización de ese tipo de razonamiento. Vamos a ver. Vamos a resolver situaciones de la vida cotidiana a través de la representación de datos cuantitativos. Vamos a hacer una actividad previa. Entonces, por favor, ¿me ayudan? Adriana quiere regalarle rosas a su madre. Casi que compra 3 docenas. Perdón, así que compra 3 docenas. Si cada rosa vale 1.500, ¿cuánto deberá pagar por ellas? ¿Qué me responden ustedes? ¿Cuántas docenas compra? 3 docenas, ¿cierto? ¿Alguien ya tiene la respuesta? Y cada rosa vale 1.500. ¿Qué nos está dando? 54.000, 45.000, 18.000 o 24.000. ¿Alguien tiene la respuesta? 54.000. Bueno, ¿y cómo la resolviste? ¿Nos cuentas, por favor? Creo que son 45. ¿Y cómo la resolviste? Cuéntame cómo hiciste la operación. Pues multipliqué 1.500 por 10, que es una decena, y me dio 15, y 15 lo multipliqué por las 3 docenas. Bueno, dice compra 3 docenas, ¿cierto? ¿Cuántos serían 3 docenas? ¿Alguien más tiene otra respuesta? Que nos cuente cómo la hizo. Bueno, tenemos 3 docenas. Docenas ¿cierto? Que son equivalen 12, ¿no? 12, Docenas sí. son 12. Sí, señora. Ok, entonces yo Sí, son multipliqué 54. 12 por 3. Sí, muy bien, que sería 36 unidades. Y Sí, señora, y el 36 lo multipliqué por 1.500. perfecto, o sea que nos da 54.000, ¿cierto? 54.000. Sí, señora. Muy bien, los estudiantes que tomaron, porque esto es empezar a ejercitar, ¿cierto? Ese razonamiento, aunque parece sencillo, a veces del afán de la carrera omitimos información y no llegamos a la respuesta. Bueno, nos vamos con esta rapidito. Dice, en un almacén de balones de baloncesto se aumentó el precio en un 6.5%, se aumentó el precio. Si cada balón tenía un valor de 60.000, ¿cuál será el valor de cada balón con el incremento? ¿Listo? ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Bueno, tenemos respuesta en este momento. Bueno, nuevamente en un almacén de balones de baloncesto se aumentó el precio en un 6.5%. Si cada balón tenía un valor, pues nos toca determinar ese porcentaje, ¿cierto? De 60.000. 60.000 por 6.5%, ¿cierto? Debemos determinar el 6,5% de 60.000. Y ese valor nos está dando 3.900. ¿Cuál será el valor de cada balón con el incremento? Pues como el valor del balón son 60.000, le sumamos los 3.900, quedándonos 63.900. ¿Listo? Tenemos la explicación. Ustedes me ayudan con la siguiente. Dice, el número de empleados en una multinacional de tecnología
El número de empleados en una multinacional de tecnología incrementó el 10% en el primer año. ¿Cuánto incrementó? 10%. Y luego disminuyó en un 10% durante el segundo año. Teniendo en cuenta que tenía 50 empleados, perdón, 500 empleados inicial, ¿cierto? ¿Cuántos empleados quedan a los 2 años? Entonces, 500 empleados, ¿cierto? En el primer año incrementó el 10%. Nos toca sacarle el 10% a 500. ¿Cuál es el 10% de 500? ¿Cuál es el 10% de 500? A ver, yo como no he visto el chat, vamos a ver el chat, los estudiantes que están participando en el chat. 50. 50, ¿cierto? ¿Qué pasó entonces con los, ya sabemos que el 10% son 50 y tenemos 500, ¿qué pasó en el primer año? ¿Qué pasó en el primer año? Aumentó, ¿cierto? Incrementó el 10%, quiere decir que aumentó el número de empleados. O sea, ya en el primer año no son 500, sino 550, primer año, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa en el segundo año? Ya no aumentó 10%, sino disminuyó. Necesitamos, ¿cuál es el 10% de 550? Ah, bueno, sí. 10% de 550. ¿Quién me regala? 55. 55, pero ¿qué hacemos con el 55? ¿Lo sumamos o lo restamos? Estamos. Se resta. ¿Y cuánto nos da entonces los empleados que quedan a los 2 años? 495. Súper bien. ¿Listo? Y todo esto nos vamos entrenando porque resulta que nosotros, el razonamiento cuantitativo es un componente que nos preguntan siempre que estamos nosotros enfrentados a una prueba, que nos toque realizar un examen, una prueba de estado. Cuando ustedes van finalizando después de tener el 75% de cursos aprobados, pues van a tener que presentar la prueba Saber Pro. Y ese es un componente que tenemos, razonamiento cuantitativo. Desde el curso de pensamiento lógico se quiere invitar, ¿cierto? Dejar como eso ahí sembradito en ustedes, que siempre, o sea, esta es una de las pruebas. Cuando estuvieron en grado 11 fue la Saber. Ahora los niños les están preguntando tercero, quinto, bueno, en los diferentes grados que se están evaluando, si va a entrar a alguna carrera del Estado, ¿cierto? Cargo administrativo, hay un componente que es el razonamiento cuantitativo, no nos salvamos de él. ¿Por qué? Porque lo más real es lo que todo el tiempo estamos nosotros viviendo y estamos todo el tiempo sometidos a resolver situaciones del entorno. El razonamiento cuantitativo permite analizar e interpretar datos numéricos que ayuden a dar solución a una situación de la vida cotidiana. Este tipo de razonamiento se usa para resolver diferentes situaciones, ya sean numéricas o no, y buscar una solución de manera lógica. Mira, ahí estamos razonando. Hace un momento ya les preguntaba sobre razonar. Esta competencia evalúa, cuando uno hace de esta serie de ejercicios, ¿cierto? Estamos estamos desarrollando competencias, estamos potencializando competencias como es interpretación y representación, formulación y ejecución, argumentación. Ejemplos, la regla de 3, nosotros no nos podemos separar ni olvidar porque siempre nos va a resultar un ejercicio donde estemos, que en química, que en física, que una situación normal de la vida que nos toque utilizar la regla de 3. Tenemos regla de 3 simple, ¿cierto? Y regla de 3 inversa. Perdón, regla de 3 directa y regla de 3 inversa. 10 obreros pintan un edificio en 30 días. Si esta labor la realizan 6 obreros, 10 pintan un edificio en 30 días. Si esta labor la realizan 6 obreros, ¿cuántos días gastarían los 6 obreros? ¿Cierto? Entonces, ¿qué datos tenemos? Obreros y días. ¿Cuántos obreros? Ah, bueno, 10 obreros. ¿Cuántos días? 30. ¿Qué pasa si son 6? Pues va a gastar más días, ¿cierto? Entonces, la relación, ¿cierto? Tenemos a 10 obreros, gastamos 30 días. Si tenemos menos obreros, gastamos más días. Entonces, en esta regla, que es una regla de 3 inversa,
No podemos despejarla como la hacemos en la regla de 3 directa, que la hacemos en diagonal, ¿cierto? A la X, decimos lo que está 6 por 30 y lo dividimos en 10. No, aquí el despeje de la incógnita se da de la siguiente forma, tal cual como lo vemos ahí, 10 por 30 dividido en 6. 10 por 30, 300 dividido en 6 me da 50. ¿Sí? Claro, al disminuir los obreros tienen que aumentar los días. Esta es una relación inversa, ¿cierto? Y si tengo más obreros, tengo menos días. En menos días hago la obra, el edificio, la casa. El ejercicio se resuelve a través de una regla de 3 simple e inversa. Entre más obreros, menos días. Menos obreros, más días. Porque ahí intervienen dos magnitudes que son inversamente proporcionales, ¿cierto? A medida que una aumenta, la otra disminuye. La respuesta, 6 obreros tardan 50 días en pintar el edificio. Y nos vamos con este otro de magnitudes directamente proporcionales. O sea que es una regla de 3 simple, ¿cierto? Directa. Valentina hace a diario el arroz para el almuerzo del restaurante. Para el día hace 4 tazas de arroz y sabe que le debe agregar 8 tazas de agua. Hoy le han hecho una reserva especial y van más comensales al restaurante, así que tendrá que hacer 6 tazas de arroz. ¿Cuánta agua deberá usar para hacer el arroz el día de hoy? ¿Cuántas tazas va a utilizar para hacer el arroz el día de hoy? Entonces, 4 tazas de arroz y sabe que le debe agregar 8 tazas de agua. Entonces, 4 tazas de arroz, 8 tazas de agua. Variables que intervienen arroz y agua. Pero si va a hacer 6 tazas, ¿cuánto le vamos a agregar? Vamos a despejar el valor de X. 6 por 8, 48 dividido en 4 me da 12. 12 tazas de agua. Para hacer 6 tazas de arroz se debe utilizar 12 tazas de agua. Entonces es fundamental realizar esta serie de ejercicios para ir potencializando, ¿cierto? Porque nos permite que ser más competentes, más habilidosos en la hora de interpretar, de razonar, de solucionar situaciones de la vida. Entonces, vamos con el concepto de razonamiento deductivo, ¿cierto? ¿Qué es el razonamiento deductivo? Este razonamiento parte de una premisa general de generalidades y lo conduce a una conclusión específica. Se utiliza para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que los definen y sus conclusiones se consideran válidas, siempre que las premisas sean verdaderas y el proceso de razonamiento sea correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera válido. Entonces miremos un ejemplo de razonamiento deductivo. Razonamiento deductivo. Veamos por acá un ejemplo. Representa un argumento del cual las premisas identifican patrones de los cuales se extrae una conclusión general. La conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas o dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de esta. Tenemos este ejemplo. Acuérdense que este deductivo parte de algo general, ¿cierto? Y llega a algo particular. Entonces, los compuestos orgánicos se forman principalmente de carbono e hidrógeno. Es algo general, todos los compuestos, ¿cierto? La sal contiene cloruro de sodio, NaCl, ¿sí? Y no contiene hidrógeno ni carbono. Ya hablamos de algo particular. De algo general pasamos a algo particular, que es la sal. Pero, ¿qué pasa con la sal? Que estamos diciendo que contiene cloruro de sodio, NaCl, y no contiene hidrógeno ni carbono. Podemos concluir que la sal no es un compuesto orgánico, ¿cierto? Podemos llegar a una conclusión, ¿cierto? De algo general, ¿cierto? Algo particular. Ahí tenemos el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento va de lo particular a lo general. Representa un argumento del cual la premisa identifica patrones de los cuales se extrae una conclusión general. Vamos a ver el ejemplo. Mire, de esta manera nosotros vamos a organizar nuestro argumento en la actividad. De esta manera. O sea, nos van a dar el argumento, por decir, como en un parrafito, un textico en un parrafito, y nosotros tenemos que desglosarlo en premisas, de esta manera, y en conclusión. Premisa 1. Las plantas del patio crecen al recibir luz solar y agua.
Premisador, las plantas del vecino crecen al recibir luz solar y agua. Mire que va de algo particular y vamos a concluir algo general. Premisa 3, las plantas del jardín botánico crecen al recibir luz solar y agua. ¿Qué concluimos? Conclusión, todas las plantas crecen al recibir luz solar y agua. De unas observaciones particulares, ese es el razonamiento inductivo de algo particular, llegamos a concluir algo general. Todas las plantas crecen al recibir luz solar y agua. Se dice que si las premisas son verdaderas, ¿no? Son observaciones reales, verdaderas, pues llegamos a conclusiones que es una verdad. Bueno, queridos estudiantes, vamos a revisar entonces. En este momento, pues finalizamos la explicación. Espero, pues agradezco la asistencia y también la atención que han prestado, la participación de las actividades, en las diferentes actividades. Y en este momento les voy a compartir en el chat la actividad interactiva del estudiante. Ustedes me van a confirmar si la están recibiendo. Sí, señora. ¿Sí la recibieron? Perfecto. Entonces, van a ingresar a esta actividad, la van a realizar, ¿sí? Van a realizar, es una actividad pues para evaluar lo que lograron ustedes aprender de este CIPAS. Y pues en este momento pues damos por finalizada la sesión. Ya con esta sesión, con esta réplica de la sesión 3, finalizamos pues las que programadas por nosotros, ¿cierto? En el SEADA Casillas, finalizamos los CIPAS de primera matrícula. Entonces, invitarlos a todos ustedes, si en este momento no han participado de la tarea 3, ingresar al foro, elegir la letra y empezar con el primer ejercicio. No sin antes olvidar que en el foro, el primer mensaje que abre el foro, el primero, contiene información valiosísima, que es toda la información que compartimos es muy valiosa, pero ahí nos dan todas las directrices, las orientaciones. Recuerden que tenemos webconferencias, también compartimos en el foro y en el curso las grabaciones. Tenemos 2 CIPAS por unidad programados, entonces estar muy atentos a estas invitaciones. Ojalá que ustedes puedan como ver cómo es su ejercicio para saber, para tener como presente la duda. Igual también se pueden comunicar por nosotros, pues en el foro dejar su aporte para retroalimentarlo, pero tenemos diferentes canales, ¿cierto? También está el chat de Teams, por medio de Teams, entonces si de pronto a alguno de los presentes le falta alguna tarea que no pudo entregarla, escribir al tutor, en este momento estamos a tiempo. Recuerde que ya finalizando la tarea 3, pues nos queda solo el examen final. Entonces estamos como más cerca de finalizar, ¿cierto? Ya tenemos que tener como todo y colocándonos al día en todo. Aunque yo sé que ustedes son juiciosos porque están aquí conmigo en este espacio, generalmente los que nos acompañan son los estudiantes que nos participan y que son los primeros en entregar, pero si de pronto usted no pudo por alguna situación de trabajo, comunicarse con el tutor, explicar la situación y colocarse al día cuanto antes. No espere la última semana porque ya no podemos hacer nada. Durante este momento, es un buen momento, si tiene algo pendiente, ponerse al día. Y si no, pues ir así como van, que van muy bien y que ya estamos cerca a finalizar el periodo académico. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Me confirman, por favor, aquí si lograron diligenciar la asistencia. Sí, señora. Listo, me escriben en el chat, ok, bien. O algo para yo saber que ya confirmó su asistencia. Ok, puede ser. Yo estoy viendo aquí en el chat. Les quiero pedir. Señora, yo tuve con el poder entrar al campus. ¿No pudiste? Tómale acá como una evidencia No. al CIPAS. Por favor, tómale una evidencia porque nosotros no tendríamos como la forma de saber si sí o no. Y le envías a tu tutor por el chat de Teams, sería. O sea, ya son como casos. Ok.
porque si no se pierde la asistencia, ¿vale? Pero tómala así, hazla Sí, sí. como, pues le comentas, no te salió, no pude confirmar, pero yo asistí, por favor, es tan amable, me puede colocar la asistencia, ¿sí? Sería como de esa manera. Si quiere, yo aquí te comparto, en ese momento, todavía está la presentación, ¿cierto? Bueno, si quiere, ahí toma una evidencia. ¿Los demás pudieron confirmar asistencia? Mira, si quieres, ahí tomas una evidencia. Sí, sí, señora, ya la tomé. Ya con eso le envío entonces al tutor. Y acá también, ¿es Laura la que me está hablando, Laura Andrea? Ahí Señora. también Sí, puedes señor. tomar otra. Vale, ¿alguien más tuvo alguna dificultad con la confirmación de su asistencia? Porque, pues, los puntos de Vilene son los últimos que van a sumar, escuchan bien. Y nosotros, al ustedes confirmar la asistencia, nos está apareciendo en nuestros listados, ahí nos aparece esa asistencia. O sea que nosotros ingresamos es a colocar los puntajes. Por ejemplo, se asistió a 2, 40 puntos, o se asistió a 2, las dos últimas son 30 puntos, ¿sí? Porque 20, 20, 10, dependiendo de lo que haya asistido en las unidades. Entonces, es como de esa forma, y pues si no tenemos como algo para decir, mira, sí, yo asistí. Listo, mis queridos estudiantes, entonces muchos éxitos en este periodo, que logren obtener primero que todo el mayor aprendizaje y segundo, pues la mayor de las notas. Entonces, Dios los bendiga, que tengan una feliz noche. Vamos a detener la grabación.